Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Inglaterra, el de Jane Claw. Acompáñenme a ver todos los detalles. Jane Claw nació en 1984 en Nelson, una localidad de Lancashire ubicada al norte de Inglaterra, donde creció junto a sus hermanos menores Peter y Louis y sus padres John, un técnico de control de ferrocarril, y Penny, una enfermera. Desde pequeña, Jane se destacó entre sus hermanos por su disciplina, calidad humana, inteligencia y habilidad para hacer amigos. Le gustaba servir a otros, por eso se identificó con la vocación de su madre, y en 2007, a los 22 años, se tituló como enfermera. Sin embargo, esa no fue la única meta que se propuso alcanzar. Jane estaba llena de sueños y proyectos para el futuro. Entre sus planes inmediatos estaba volver a la universidad para convertirse en médico y algún día salvar la vida de otros. Por esa misma razón estaba determinada a donar sus órganos y tejidos tras su muerte. El mismo año en que se graduó, comenzó a trabajar como enfermera en la unidad de emergencia en el hospital de Blackpool, Victoria. En poco tiempo se ganó el afecto y el reconocimiento de sus compañeros, quienes la consideraban una profesional excepcional. Según testimonios, Jane fue una trabajadora de la salud muy querida, tanto por sus colegas como por sus pacientes, pues a menudo hacía por ellos más allá de su deber. En declaraciones posteriores, una compañera de labores comentó que por lo general era Jane quien provocaba los momentos de diversión y travesuras en el grupo. Añadió que siempre los hacía reír con sus ocurrencias, pues poseía una personalidad realmente burbujeante. Al poco tiempo de su llegada al hospital, Jane conoció a la persona que cambiaría el rumbo de su vida. Se trataba de Jonathan Bass, de 31 años, un hombre de aspecto fornido que practicaba físico-culturismo. Se llegó a decir que recurría a los esteroides para desarrollar su musculatura. Jonathan era técnico de ambulancias del hospital y además trabajaba a tiempo parcial como personal de seguridad en un club nocturno de la localidad. Para todos sus compañeros del hospital, Jonathan tenía una apariencia bastante ruda, pero para Jane tenía un gran corazón y un lado sensible. Ellos comenzaron a tener una amistad. Almorzaban juntos todos los días, tomaban el té, se contaban chistes, hablaban de su vida y parecía que se llevaban muy bien. Con el paso de los días, esta amistad se convirtió en una relación sentimental, la cual tuvieron oculta durante 4 meses, hasta que Jane decidió contarle todo lo que estaba pasando a sus compañeros de trabajo. Sus compañeros no estaban de acuerdo con esta relación. A ellos Jonathan les parecía una persona demasiado extraña, y además sabían que él estaba casado con una mujer de nombre Joanne, con quien tenía 2 hijos. Jane también sabía de Joanne y de los hijos de Jonathan, pero les comentó que él le había prometido que se separaría de su esposa para poder tener una relación formal con ella. Con el paso de las semanas, Jonathan decidió irse a vivir con Jane, pero comenzó a tener una doble vida, porque como esperaban los compañeros de la joven, él no se divorció de Joanne. Seguía teniendo una relación con ella, así que tenía que estar en ambas casas. Para que Jane no se diera cuenta, le mentía diciéndole que tenía que hacer algunos turnos en el club nocturno donde trabajaba como seguridad, o que también estaba en casa de Joanne, pero que se iba a quedar a dormir para ayudarla con los niños o ayudar a los pequeños con alguna tarea pendiente. Jane no solamente ignoraba que Jonathan seguía casado y aún convivía con Joanne, tampoco estaba al tanto que había una tercera mujer en su vida llamada Yvonne, que residía en Blackpool. La naturaleza confiada de Jane jugó un papel determinante en la forma en cómo se desarrolló esta historia. Sus familiares y amigos dijeron que ella siempre veía lo mejor de las personas, y Jonathan sacó ventaja de esa cualidad. En enero de 2009, Jane quedó embarazada. En ese momento la relación estaba en problemas, porque Jonathan sacó a relucir su lado malévolo, hasta entonces desconocido para la joven. Comenzó a ser violento y abusivo con ella. Cuando Jane tenía 7 meses de embarazo, Jonathan la agredió sexualmente, porque ella se negó a tener relaciones sexuales con él. A pesar de ese desagradable episodio, Jane continuó con la relación. Pensaba que en algún momento él cambiaría, quizás después de que naciera su hija. En octubre de 2009, la pareja le dio la bienvenida a Imogen,
una hermosa niña de cabello rizado. Los primeros días después del nacimiento de la bebé, todo parecía haber cambiado para bien. Jonathan las cuidaba y les daba cariño a ambas. Pero tan solo 6 semanas después, la alegría por la llegada de la pequeña se transformó en horror, cuando Jonathan volvió a abusar sexualmente de Jane, sin importarle que su hija estaba en la misma habitación. En ese momento Jane entendió que ya no había nada más que hacer, y que por su seguridad y la de su hija debía escapar cuanto antes. Fue así como decidió terminar la relación con Jonathan, quien a los pocos días se mudó de la casa que ambos compartían. Entretanto, Jane se fue a vivir a casa de sus padres para tener más seguridad y una ayuda con su hija. Estos la recibieron con los brazos abiertos. Estaban muy felices de tener a Jane y a Imogen con ellos. Cuando Jane regresó a casa de sus padres, les contó todo el infierno que había vivido con Jonathan y lo que él le había hecho en frente de su hija. Los padres de Jane le dijeron que ellos siempre habían desconfiado de Jonathan. Sabían que era una persona prepotente, ya que desde la primera cena que tuvieron juntos comenzó a presumirles que supuestamente tenía mucho dinero. Dijo que tenía mucho guardado en el banco y que además había heredado una fuerte cantidad de dinero de su abuela que vivía en Londres. También se dieron cuenta que el hombre utilizaba ropa de marca y tenía un automóvil bastante costoso, algo que él no podía comprar con sus 2 salarios. Los padres de Jane pensaban que alguna mujer le había regalado todas estas cosas y que la historia de la herencia era una completa mentira. No querían que Jonathan estuviera cerca de Jane o de Imogen y querían alejarla a toda costa del hombre, pero ella les confesó que todavía estaba enamorada de él y que estaba esperando que él cambiara. Jane tenía la esperanza de que si se alejaban unos meses, Jonathan valoraría todo lo que tenía a su lado y regresaría con ella pidiéndole perdón. Los padres de Jane no querían intervenir, querían que su hija sola se diera cuenta de lo que estaba pasando. Ellos además dijeron que desde hacía varios meses tenían dudas de que Jonathan golpeaba a Jane, ya que en muchas ocasiones ella se presentó en la casa con mangas largas y bufandas, prendas que usualmente no utilizaba. También se dieron cuenta que Jonathan revisaba constantemente el teléfono de la joven enfermera. Quería saber con quién estaba hablando, a quién le enviaba mensajes y toda su actividad durante el día. De nuevo, esto no les parecía nada bueno, pero como les repito, ellos no querían intervenir. Querían que Jane se diera cuenta sola de todo, y ellos iban a estar allí para apoyarla siempre. Mientras estaba viviendo con sus padres, Jane se dio cuenta que estaba muy dolida por la separación, y por eso buscó refugio en la iglesia. El reverendo John Hallows dijo que la joven tenía una naturaleza bondadosa, y lo demostró ayudando a la comunidad y visitando a los ancianos, siempre llevando con ella a su hija Imogen. No obstante, lejos de sentirse segura con su nueva vida en el hogar de sus padres, Jane seguía aterrorizada por lo que Jonathan le pudiera hacer. Tras la separación, él no se quedó tranquilo y la siguió molestando con mensajes intimidantes. Aunque le tomó tiempo, finalmente Jane entendió que por encima de su amor debía prevalecer el sentido común, que le indicaba que tenía que proteger a su bebé. Por eso, a pesar de que le resultó muy difícil porque aún sentía cosas por él, a finales de noviembre de 2009 se llenó de valor, fue a la policía y denunció a Jonathan. Ese mismo día, Jonathan fue arrestado por los cuerpos policiales de la localidad. Lo acusaron de 9 cargos de abuso sexual y 4 de agresión, pero negó en todo momento que hubiese abusado de Jane. Cuando Jonathan fue arrestado y puesto en prisión preventiva, Jane y sus padres respiraron aliviados. Creyeron que finalmente la joven estaría segura. Pero la tranquilidad duró poco tiempo. Apenas 12 días después de su detención, Jonathan fue excarcelado. Su equipo de defensa presentó una solicitud ante el Tribunal de la Corona de Burnley, y el juez Simon Newell accedió a concederle la libertad bajo fianza. A pesar de que la Fiscalía de la Corona le advirtió que existía una gran probabilidad de que Jonathan actuara en contra de Jane, el juez ignoró la advertencia y lo liberó. Solo le ordenó que no contactara a Jane ni se acercara a su ciudad natal. Los padres de la joven declararon más tarde a la prensa que cuando recibieron la notificación de la policía, todos rompieron a llorar. Sabían que ya no había ninguna forma de proteger a su hija del potencial ataque de Jonathan, porque la ley que regía en esa materia les impedía apelar la decisión del juez. Estaban aterrados y con las manos atadas, así que desde ese momento procuraron que Jane nunca estuviera sola. Por otro lado, como consecuencia de la denuncia de Jane, Jonathan se quedó sin trabajo en el hospital,
También se descubrió que tenía relaciones de pareja con varias mujeres, quienes en ese momento lo abandonaron. Por eso al salir de la cárcel tuvo que irse a vivir con su madre. Jonathan estaba realmente furioso. Desde que el hombre fue puesto en libertad, los días de Jane transcurrían llenos de angustia y pánico. Algunos extractos de su diario personal, publicados luego por un conocido diario inglés, revelaron la pesadilla en que se había convertido su vida. El 15 de enero de 2010 escribió que le preocupaba que Jonathan hiciera algo estúpido, como tratar de encontrarla. Dijo que se le acababa el tiempo, y que no creía que él se quedaría sentado esperando a que el jurado lo hallara culpable y lo enviara a prisión. Jane también dejó asentado que estaba segura de que tras poner fin a la relación abusiva, Jonathan buscaría la forma de vengarse de ella, y después intentaría quitarse la vida. El 24 de enero escribió un texto lleno de angustia en el que se preguntaba cuándo iba a terminar ese infierno, refiriéndose al acoso de su ex. De hecho, expresó su temor, pues aunque algunas personas pensaban que estaba exagerando, ella estaba segura de que no pasaría mucho tiempo antes de que Jonathan rompiera las condiciones de su fianza. Lo que escribió el 27 de febrero fue una especie de premonición. Se preguntaba cuál sería el plan de su expareja, y dijo no creer que llegarían a juicio sin que él hiciera algo para lastimarla de alguna manera. Decía que no creía haber visto lo último de él. Unos días después, el 8 de marzo, Jane escribió en su diario que le preocupaba que Jonathan fuera a buscarla. Incluso dijo que ella temía que si lo declaraban culpable, cuando él cumpliera su pena, fuera a buscarla y le quitara la vida. También se filtraron extractos de los mensajes de texto que Jane le envió a Jonathan, en los que le recriminaba por herirla, dañarla y reducirla a las lágrimas. Le echó en cara varias veces lo del abuso sexual que le infringió, y le dijo que aunque lo amaba, temía que él fuera a asesinarla. Jane pasó todo su permiso de maternidad en casa de sus padres, esto para que Jonathan no fuera a buscarla. Nunca salía sola, siempre estaba acompañada, ya fuese de sus padres, de algunos amigos o de otros familiares. La chica tenía mucho miedo, pero con el paso de los días también comenzó a sentirse un poco más optimista por su situación. Ella se descargaba mucho en su diario y esto le ayudaba bastante. Al final, ya poco antes del juicio, comenzó a pensar que tal vez Jonathan sí tendría una condena larga y que todo esto la ayudaría a estar mejor y más tranquila al lado de su hija. En el mes de mayo llamaron a Jane para que ratificara su denuncia en contra de Jonathan. Además de eso, le preguntaron si ella testificaría en el juicio en contra del hombre, a lo cual ella respondió de manera afirmativa. Jonathan se enteró de esto por medio de sus abogados y se puso fúrico. No podía creer que Jane iba a tener un testimonio en contra de él en la corte, por lo cual comenzó a acosarla a través de mensajes y llamadas, pero Jane trataba de no responder e ignorarlo, así que el hombre cambió de táctica. Comenzó a seguirla sigilosamente. Se valió de las redes sociales para poder saber todos los movimientos de la joven madre. Por ese tiempo el permiso postnatal de Jane se había terminado y tenía que regresar a su trabajo en el hospital. Como era de esperarse, los temores por su seguridad regresaron. Por eso le pedía a alguien que la esperara en el lugar donde estacionaba su automóvil y que la acompañara hasta el edificio del hospital. Pero a medida que pasaba el tiempo, los mensajes amenazantes de Jonathan cesaron y ella comenzó a sentirse más confiada. Siempre le incomodó molestar a sus colegas cada vez que llegaba al trabajo, así que decidió empezar a caminar sola desde su automóvil hasta el hospital. Además, se sentía más segura. Nadie pudo imaginar que tras esa aparente tranquilidad se avecinaba una tormenta que acabaría terriblemente mal. Así llegó el 25 de julio de 2010. A Jane le tocó trabajar en el turno de la noche. Cuando llegó al hospital, salió de su automóvil, cerró la puerta y comenzó a caminar con dirección a la entrada del personal. Entonces ocurrió lo impensable. Jonathan, quien la estaba esperando, le salió al paso. Tan pronto la vio, Jonathan se abalanzó sobre ella y comenzó a exigirle que quitara la denuncia que había puesto en su contra. Jane se negó rotundamente a aceptar esto e intentó escapar, pero el hombre la agarró muy fuerte y comenzó a apuñalarla en distintas partes de su cuerpo. Luego de esto la dejó tirada en el estacionamiento. Cuando se dio la vuelta, Jonathan se dio cuenta que Jane estaba arrastrándose para llegar a su vehículo. Todavía no estaba sin vida y podía refugiarse en este, así que él decidió regresar y cortarle el cuello para terminar de quitarle la vida.
Tomó su bicicleta en la cual había llegado al estacionamiento del hospital y se fue. Una testigo declararía más adelante que Jonathan condujo solamente unos metros, dejó la bicicleta tirada y luego se subió a un vehículo que estaba muy cerca del hospital. Los compañeros de Jane, mientras tanto, la encontraron en el estacionamiento. Ella estaba desfigurada por todas las puñaladas que había recibido por parte de Jonathan, por lo cual ellos en un primer momento no sabían quién era. Fue hasta que la metieron en el hospital y revisaron sus pertenencias que se dieron cuenta que era Jane. Lucharon con todas sus fuerzas para mantenerla con vida. Pero las heridas eran demasiado graves y Jane murió minutos después como consecuencia de todas las puñaladas. Alrededor de la medianoche los padres de Jane se disponían a dormir, cuando la policía llamó a su puerta. Les dijeron que creían que Jane había sido asesinada. Como los oficiales parecían no estar seguros, los padres de Jane tenían la esperanza de que se tratara de un error y que la víctima fuese otra persona. Sin embargo, una llamada del hospital les confirmó la terrible noticia. De inmediato supieron que Jonathan lo había hecho. Los padres de la joven estaban devastados, en medio de su dolor también muy enojados, pues para ellos el sistema de justicia le había fallado a su hija y permitió que muriera a manos de su expareja. Cuando un testigo del asesinato describió al atacante de Jane, la policía confirmó sus sospechas. Esa noche instalaron una unidad de respuesta armada de la policía frente a la casa de los padres de Jane, porque temían que el asesino de su hija intentara vengarse con ellos. Los efectivos distribuyeron una fotografía del hombre y la matrícula de su automóvil en diferentes comisarías, y se le notificó a sus familiares y conocidos que lo estaban buscando. La mañana del 26 de julio de 2010, los agentes vieron cuando Jonathan estacionó su carro en la puerta de la casa de los padres de Jane, y de inmediato lo derribaron con una descarga eléctrica. En su carro encontraron envases de gasolina, por lo que la policía creyó que tenían la intención de incendiar la casa y matar a los padres de Jane junto a su propia hija. En agosto de 2010, 3 semanas después del asesinato de la joven, se realizó su funeral, en el mismo lugar donde ella trabajó como voluntaria. Decenas de personas asistieron al velatorio. Sus compañeras de trabajo acudieron vestidas con sus uniformes de enfermeras para rendir un último homenaje a una colega que fue muy querida y admirada. Frente del ataúd colocaron una gran imagen de Jane junto a su hija. La entrada de la iglesia tenía un tablero lleno de imágenes, en las que se le veía sonriente y feliz. Su cuerpo fue incinerado y pusieron sus cenizas bajo un cerezo en el cementerio. La madre de la joven comentó con dolor que ninguno de sus órganos pudo ser donado, como su hija hubiese querido. En octubre de 2010, 4 meses después del brutal asesinato de Jane, comenzó el juicio en contra de Jonathan Bass en el Tribunal de la Corona de Preston. El juez Anthony Russell estuvo a cargo del proceso y escuchó los cargos de la fiscalía, los testimonios de los testigos y el resultado del examen forense practicado al cuerpo de Jane, el cual reveló que recibió 71 puñaladas, la mayoría en el torso y en sus manos, lo cual indicó que trató de defenderse. El testigo ocular de la fiscalía declaró durante el juicio y le contó al juez todo lo que había visto el día del asesinato de la joven. También testificaron amigos, familiares y compañeros de trabajo de la joven. Todos hablaron de la personalidad de Jonathan. Dijeron que era un hombre narcisista y controlador. Además de eso, también hablaron de los abusos que él cometía en contra de Jane y del hecho de que tenía varias mujeres. También comentaron que él le había mentido a la joven en varias ocasiones. El hombre no tenía una buena defensa y se vio acorralado por todas las pruebas que había en su contra. También se tomó en cuenta el hecho de que él iba a cometer otro delito cuando fue detenido por la policía. Recordemos que cuando lo detuvieron encontraron gasolina en su vehículo, con lo cual la policía creía que él iba a incendiar la casa de los padres de Jane con su hija dentro. Debido a todo esto, él terminó declarándose culpable del asesinato de la joven enfermera. El juez lo sentenció a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 30 años de prisión. Los familiares de Jane no quedaron del todo contentos con esta condena, ya que el juez archivó la causa por violación. Como todo esto había pasado antes del asesinato de Jane y Jane ya no estaba, el juez dijo que el caso ya no era de interés público, así que Jonathan no recibió ninguna condena por esto. Poco después, Jonathan fue grabado dentro de su celda como parte de un documental que se estaba realizando sobre la prisión. En esa oportunidad dijo al equipo de televisión que extrañaba a Jane, pero que también la odiaba.
Una enfermera que estuvo presente durante la grabación de Jonathan contó que el hombre tomó un periódico donde aparecía la foto de Jane con una gran sonrisa y le arrancó los ojos. La mujer comentó que él no tenía ninguna empatía con la víctima, pues además se atrevió a decir que todo había sido culpa de ella. Cuando se le preguntó sobre si tenía pensamientos de quitarse la vida, respondió que solamente pensaba en su familia y en sus 3 hijos, y que tenía la esperanza de que si algún día lo dejaban libre poder verlos y ser parte de sus vidas. La enfermera dijo luego que no percibió ninguna emoción en sus ojos. El 14 de octubre de 2010, familiares y amigos de Jane protestaron contra el sistema legal de Inglaterra, por considerar que le falló a una mujer que se atrevió a denunciar a su agresor, y aún así lo dejaron en libertad para que posteriormente la asesinara, todo a causa de una ley que beneficia a los agresores. La protesta fue el inicio de una campaña que John y Penny llamaron Justicia para Jane, y que pretendía lograr que ninguna mujer pasara por esa terrible experiencia. La familia junto a unos 20 simpatizantes se pararon en los escalones de la Corte de la Corona de Preston, con una gran pancarta con comentarios del juez Russell, en los que expresaba que el cargo por abuso sexual era insignificante en comparación con el de asesinato, que era el delito más grave en el calendario criminal. Los manifestantes llevaban camisetas e insignias estampadas con la foto de Jane y el nombre de la campaña. Otra pancarta tenía una foto de Jonathan y el mensaje de que había sido liberado bajo fianza por el juez Simon Newell. Al otro lado estaba una foto de Jane con la palabra asesinada. Otra pieza decía que las violaciones denunciadas no habían obtenido justicia. Al término de 2 meses de activismo, la familia había recaudado 12.000 firmas para que iniciaran el proceso para solicitar un cambio en la ley. En apoyo a la causa de los padres de Jane, el diputado de Pendle, Anderson Stephenson, presentó en 2010 un proyecto planteando la reforma. El parlamentario dijo que con una norma como la propuesta, al asesino de Jane no se le habría concedido la libertad bajo fianza. El juez Simon Newell, responsable de haber dejado libre a Jonathan después del asesinato de Jane, emitió un comunicado, en el que dijo que había actuado dentro de las reglas de la Ley de Fianzas de 1976, la cual establece que el beneficio debe otorgarse en todos los casos, excepto en circunstancias específicas. Alegó que en ningún momento se le informó de las preocupaciones de Jane, y que no le presentaron la evidencia que hiciera saber que Jonathan cometería otro delito. Además lo vio como un paramédico con buenos antecedentes, algo que Jane, los padres y el servicio de la Fiscalía de la Corona impugnaron fuertemente. Su respuesta motivó a John y a Penny a darle impulso a una campaña que buscó ayudar a otras víctimas. En el momento en el que el juez Newell le otorgó el beneficio de libertad condicional a Jonathan, el Servicio de Fiscalía de la Corona no tenía derecho a apelar las decisiones de fianza del tribunal. Esto cambió el 2 de mayo de 2012, cuando la Cámara recibió la aprobación real para hacer la enmienda al proyecto de ley de asistencia jurídica, sentencia y castigo de los delincuentes. Desde entonces la ley le ha permitido a los fiscales apelar las sentencias de fianza del tribunal, si un juez llega a conceder la fianza a un delincuente. Este proyecto se conoció como la Ley Jane, y fue apenas el comienzo de muchas acciones que la familia promovió para la memoria de su hija, y también para salvar vidas de otras mujeres maltratadas por sus parejas. En 2009, 9 años después del asesinato de Jane, John y Penny declararon ante los medios que era tiempo de salir del ojo público y regresar a la tranquilidad de su hogar. Cerraron las páginas de Justicia para Jane y la página de Twitter. Anunciaron que no harían más eventos de oratoria. Ese año fueron reconocidos por la corona inglesa con el premio Miembro de la Orden del Imperio Británico, por su trabajo para ayudar a cambiar la ley de fianzas y crear conciencia sobre la violencia doméstica. Después de recibir el reconocimiento de manos del príncipe William en el Palacio de Buckingham, John declaró que había sido maravilloso, pero que en lugar de eso habría preferido tener a Jane de vuelta en sus vidas. Al cierre de la campaña, John y Penny habían logrado abrir unos 15 refugios destinados a darles protección a las víctimas de acoso y violencia doméstica, a los cuales llamaron Jane's Place. También habían patrocinado 5 refugios en SafeNet, en el noroeste del país. Además, promovieron que el gobierno hiciera un registro de acosadores y así poder realizar un seguimiento de los condenados por acecho o asedio, similar al registro de los delincuentes sexuales. La iniciativa contó con más de 160.000 firmas.
Lograron además que en el hospital donde Jane trabajó los empleadores se preocuparan de la salud y seguridad de sus trabajadoras con problemas de violencia doméstica. La madre de Jane declaró que es necesario detectar los casos de abuso e intervenir para ofrecer asistencia. Cuando Jane fue asesinada hace más de una década, sus padres quedaron devastados y no escondieron su dolor ni el deseo de que su asesino pasara el resto de su vida en la cárcel. Penny llegó a declarar que quería que Jonathan sufriera tanto como ellos habían sufrido la pérdida de su hija. Sin embargo, John y Penny tuvieron la fortaleza de sobreponerse a su pérdida y luchar por muchas otras jóvenes, quienes al igual que su hija pudieron ser víctimas de un acosador y potencial asesino. Afortunadamente su voz fue escuchada y hoy su país cuenta con instrumentos legales para luchar contra la violencia doméstica. La pareja ha comentado que antes del juicio del asesinato de su hija, ellos fueron felizmente ignorantes de la falta de apoyo que el sistema judicial penal le ofrecía a las víctimas, pero cuanto más investigaban, más errores se encontraban, y eso los impulsó a trabajar para brindar apoyo a las víctimas. Para ellos esa labor es el legado que dejó Jane. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso muy triste. Una niña que se quedó sin su madre, que ahora está siendo criada por sus abuelos maternos, que seguramente lo están haciendo de la mejor manera posible, y una familia que quedó básicamente destrozada. Unos padres que a pesar de que sufrieron mucho, supieron salir adelante, levantar la voz por Jane, que ya no estaba con ellos y que nada la iba a regresar, y por muchas otras mujeres. Gracias al apoyo de la familia de Jane, muchas mujeres han podido salir del círculo de violencia, han sido apoyadas en los albergues, han encontrado una solución, una luz al final del túnel, han podido dejar a sus maltratadores y vivir vidas nuevas y felices. Podemos decir que el legado de Jane ha salvado muchísimas vidas y es algo muy importante para la sociedad en Inglaterra tener todo ese apoyo. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en otras redes sociales, aparezco como LesmaVR, tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.